La segunda forma de ver la onda encantada es verla como está acá, ¿cierto? Cuando hicimos el ejemplo del oráculo del destino, nosotros lo hicimos para unos kines en particular, y estos pues los usamos, ¿cierto? O sea, esto es un oráculo del destino real, ¿sí? Y ahora, para ese oráculo del destino de esta águila, en maya todos los números, que eso no lo había dicho antes y lo puedo decir ahora, están representados por puntos y rayas. O sea, un punto es un 1, 2 puntos es un 2, 3 puntos es un 3, el 4 son 4 puntos, el 5 es una raya continua, el 6 entonces lo voy a hacer con una raya continua y un punto, el 7 lo voy a hacer con una raya continua y 2 puntos, el 8 lo voy a hacer con la raya continua y 3 puntos, el 9 lo voy a hacer con una raya continua y 4 puntos, el 10 lo voy a hacer con 2 rayas continuas el 11 son 2 rayas continuas y un punto, el 12 son 2 rayas continuas y 2 puntos, y el 13 son 2 rayas continuas y 3 puntos. Entonces, para esta águila lunar, que se representa así, el águila con 2 puntos, su análogo es la semilla lunar amarilla, su guía es la mano lunar azul, su antípodo es la serpiente lunar roja, y su oculto es, tengo que bajar este un tricito más, el enlazador de mundos de tono 12. ¿Sí? Digamos que eso es. Cuando estemos haciendo la carta maya, yo esto lo de los punticos, eso lo explico con más claridad. Entonces lo importante de esta parte es, si la onda encantada yo la dibujo de esta forma, resulta que estos 4 primeros dentro de tu onda encantada hacen un trabajo particular. Estos son los que establecen la base de la acción. ¿Sí? O sea, ellos establecen cuáles son los fundamentos principales de la misión que tú viniste a cumplir a la Tierra. Estos te muestran cuál es tu plan del alma. ¿Sí? En la carta maya yo lo explico con más profundidad, pero digamos que en la esencia son: el primero te dice cuál es el propósito. Estoy encontrando poco espacio para escribirlo, pero voy a borrar estos de acá, porque si no, no encuentro cómo escribirlos. Este primero te define cuál es el propósito. El segundo te muestra cuál es el desafío principal que tú tienes que enfrentar para cumplir ese propósito dentro de tu misión de vida. El tercero cumple la función de activar algo
que tú debes poner a tu servicio. El cuarto define la forma. ¿Sí? En ese camino entonces, ¿qué es el primero y lo del propósito? Y retomo lo que yo les estaba diciendo ahora. Entonces, claro, como lo primero que me dicen es que cuál es el propósito, eso genera mucha ansiedad en los seres humanos, porque nosotros creemos que yo tengo que saber ya mi propósito fundamental de vida, ¿cierto? Y resulta que el real propósito fundamental de vida se descubre en el paso a paso. O sea, yo no lo sé al principio, yo realmente voy descubriendo paso a paso. Y a nivel maya, ¿cómo trabajo yo eso? Cada uno de estos puntos de la onda encantada tiene un animal de poder que le ayuda a hacer ese trabajo. El del propósito es el murciélago. Y el murciélago nos enseña sobre, como yo lo hago durante la carta maya, digamos que no voy a hacer énfasis en todos los animales, pero voy a hacer énfasis en los más importantes, ¿sí? Que serían básicamente los de las esquinas. El murciélago es un animal que tiene un poder que se llama el poder de la ecolocalización, o sea, él hace un sonido antes de arrancar a volar. El murciélago vive en cuevas completamente oscuras, no hay nada de luz. Para que no nos asustemos, eso es lo que todo ser humano siente a nivel de, en relación con el propósito. Estamos a oscuras, yo no veo, ¿cierto? Así es como todos nos sentimos. Eso no es que unos sí y otros no. Todos los seres humanos siempre en su camino, en el inicio de su camino, van a sentir lo mismo. Yo estoy a oscuras, no sé para dónde voy, estoy dentro de esa cueva que es esta vida que yo escogí vivir, de la cual no estoy recordando cuál es el propósito, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace? El murciélago dice, no, yo voy a enviar un sonido. Él hace un chillidito y el sonido viaja como una onda en el espacio, en el aire. Encuentra los muros de la caverna en la que está metido, rebota y el eco devuelve la onda. Entonces el murciélago espera que la onda se devuelva, y cuando él recibe la onda, en función de lo rápido con el que el sonido se devolvió, él sabe a qué distancia está el obstáculo y además sabe si a la derecha está a 10 metros, si a la izquierda está a 2 metros, si adelante está a 15. Él descubre todo eso en esa función, o sea, él hace un gesto, una acción, y esa acción causa una reacción. Él espera que esa reacción viaje y cuando rebote en la pared que se encuentre se devuelva, y él va a saber a qué distancia está el obstáculo, ¿sí? Entonces él con eso construye como un mapa holográfico del sitio donde está. Entonces aunque no ve, aunque está en la oscuridad, él construye ese mapa, ¿cierto? Entonces él da un paso, que esa es la acción, y él se queda en una pausa, en ese momento de contracción que decíamos ahora. La acción simboliza esa contracción inicial y después hace la pausa, esperando hacia dónde se va a mover, porque seguiría el momento de expansión. Él se queda esperando a ver qué señal se devuelve para saber cuál es el siguiente movimiento. ¿Qué nos pasa a nosotros con el propósito? Claro, cuando caemos en esa ansiedad de definir un propósito, nosotros damos un paso, ¿y cuál es mi propósito? Y yo voy en su búsqueda, y yo tengo que hacer esto, y tengo que hacer lo otro, y me voy acercando a la cámara, porque si yo hago este movimiento, que Lucecita me da otra parte que no, yo lo que hago es tapar, yo ya no veo nada, porque yo no le di tiempo al universo que me mandara la señal de vuelta. Y resulta que en un propósito, cada movimiento hace que el universo me devuelva lo que yo necesito ver a nivel del propósito. Por eso necesito hacer la pausa, para esperar que se devuelve. Porque lo que yo atraigo es lo que me va a ayudar a conformar a mí el propósito, ¿cierto? Por eso es que la misión al principio está tan relacionada con el pasado, porque yo genero un movimiento, digamos que el movimiento causa una reacción que está en mi pasado, y yo busco en esa reacción del pasado qué me mostró, porque con base en eso yo empiezo a definir hacia dónde me va a llevar el propósito. Pero yo tengo que hacer la pausa, esperar que todo se me devuelva,
para ver qué me está devolviendo el universo. Pero nosotros vamos caminando, haciendo súper rápido todo y no nos damos cuenta qué se nos está devolviendo. No hacemos la pausa para mirar qué es lo que atraemos. Y eso es lo que nos enseña el murciélago. El murciélago todo el tiempo está haciendo el mismo chillito, mandando una señal, mira que se devuelve. Él no es que mande una señal y ya pare. Él siempre sabe que debe esperar lo que se devuelve para saber hacia dónde debe seguir volando. Entonces esa es la primera parte, para descubrir el propósito. Ya ahí en adelante yo no voy a mencionar los animales hasta llegar sino a las esquinas, pero entonces el siguiente paso es, cuando yo tengo eso, el universo no me va a entregar, si yo ya creo que el propósito es, yo causo una acción o genero una acción con la intención de descubrir cuál es el propósito. Inmediatamente el universo lo que me envía es un desafío, que ese desafío implica que yo tome una decisión, ¿cierto? Yo voy a llegar aquí para tomar una decisión. Cada cosa que yo, cada acción que yo hago hace que el universo me devuelva algo, y lo que él me devuelve me dice a mí, bueno, tenemos estas dos opciones, ¿tú qué escoges? Siempre el desafío va a ser tomar una decisión, siempre llega una disyuntiva. El universo no va a decir a él mismo, ay, tan lindo, ya sabes cuál es tu propósito, míralo aquí, yo ya te lo entrego. Él va a decir, no, el propósito en el tiempo se tiene que lograr estabilizar, y para poderlo estabilizar tú tienes que ir tomando decisiones, ¿cierto? Entonces si tú miras, aún todavía yo no sé cuál es el propósito. Lo siguiente es, lo que se me devuelve me implica tomar una decisión. Esa decisión es el segundo paso que yo voy a dar hacia dónde me va a llevar. Yo tengo que decidir si este paso lo oriento para allá, lo oriento para acá, lo oriento para acá o lo oriento para acá. Tengo que poder decidir eso, ¿sí? Y cualquier decisión es válida, pero tengo que tomar una decisión, porque es la única forma de poder estabilizar este propósito, ¿sí? Tercera parte es, para yo poder hacer todo eso, yo tengo un talento que tengo que poner a mi servicio. Y en Maya siempre se habla del servicio solo hacia mí mismo, porque se piensa mucho en el sentido de la palabra servir, porque la palabra servir viene de la época feudal, en la cual en el feudo, todos los feudos tenían, pues las personas que servían en el feudo, le tenían que servir con alma, vida, corazón y sombrero al capital, al feudalista, ¿cierto? Al dueño del feudo. Yo tenía que hacer todo por él, ¿sí? Y entonces por eso la palabra servir, que trabaja el servilismo, solo se aplica hacia mí mismo. Yo tengo que descubrir un talento que yo tengo que activar y ponerlo a mi servicio, no al servicio de nada más. El servicio solo es conmigo mismo, nunca hacia los demás. O sea, esa abnegación de decir yo hago lo que tú quieras, hagas en mí tu voluntad, eso solo lo hacemos con nuestro propio ser, con esa esencia divina que habita en nosotros. Yo eso no lo hago con nadie más, ¿sí? Y entonces activo ese talento que voy a poner a mi servicio, y después, al hacer eso, yo empiezo a descubrir que se empieza a definir de una forma más clara la forma bajo la cual yo voy a poder alcanzar o lograr llegar a finiquitar ese propósito, a que ese propósito se empiece a materializar en la tierra. Él me empieza a dar las pautas de la forma, pero ahí es donde yo me tengo que fijar mucho, porque la forma nunca es una forma específica, estructurada y clara como nosotros como seres humanos queremos, ¿cierto? Entonces yo me pongo un propósito, y si ustedes miran, cada vez que un ser humano establece un propósito, él define también la forma. Yo quiero tener una casa, y ahí mismo empiezo, entonces voy a hacer ahorrar y yo ya tengo toda la forma clara, ¿cierto? Pero como aquí estamos hablando de la misión de la vida, y la misión o el propósito fundamental de la vida, que es la misión, que es esa parte más espiritual, no tiene que ver con cosas físicas o materiales, tiene que ver con propósitos energéticos, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa que sea un propósito energético? Es que la verdadera misión de un ser humano, por ejemplo, es aprender sobre bondad, es saber qué significa la compasión, es entender qué es el amor incondicional, es trabajar el orgullo, ¿cierto? Es entender el significado de la vanidad, ¿cierto? Porque hay palabras, o sea, yo digo vanidad y todos lo asociamos inmediatamente con algo negativo,
pero es que yo tengo que tener vanidad, ¿cierto? Lo que pasa es que la vanidad se puede ir al extremo. Entonces por eso tengo que trabajar la vanidad, tengo que mirar cómo hago con eso. Todos esos son los propósitos energéticos. Y yo les digo algo. ¿Ustedes creen que hay una sola forma de trabajar, por ejemplo, el amor incondicional? ¿O la fidelidad en un ser humano? No. Yo puedo trabajar la fidelidad a mí mismo en mi labor, digamos, dentro de una empresa, o en una relación de pareja, o en la relación de amistad, o con mi familia, o con mis hijos, ¿cierto? La fidelidad yo la puedo trabajar de millones de formas, ¿sí? Pero nosotros estamos muy acostumbrados a cuando nos plantean esto, o sea, creemos que la misión se va a acomodar a las expectativas que nosotros tenemos del mundo material y físico. Y la misión no se acomoda a ese tipo de expectativas, porque la misión es algo más elevado y no tiene que ver con el mundo material o físico. Se manifiesta ahí, se recrea ahí, pero esa no es su función principal, ¿cierto? La misión es una cosa que simplemente se puede manifestar en todo lo que yo hago, ¿sí? Porque lo que yo hago es simplemente una forma, y esto tiene aquí millones de formas. Lo que pasa es que sí, como este define la forma, yo sí empiezo a sentir, a intuir, a darme cuenta que hay ciertas formas que sí se acomodan más a mi propósito, ¿cierto? O otra cosa, yo aprendo a darme cuenta cómo dentro de cada forma que yo haya escogido expresarme, yo puedo buscar cumplir mi misión, ¿cierto? Yo había pensado, por ejemplo, es que yo voy a trabajar, fue a trabajar fidelidad, yo siento que todo lo que yo hago es fidelidad, pero cualquier persona que usa esas palabras normalmente está pensando en una relación de pareja y no se ha dado cuenta que la fidelidad también la tiene que trabajar en su labor, en su empresa, en su trabajo, en la relación con sus amigos, ¿cierto? En todo lo que hace, ¿sí? Entonces yo empiezo a descubrir y a definir esa forma en la cual yo me doy cuenta que yo puedo encontrar la misión en todo lo que yo hago, ¿sí? Entonces esta primera parte hace eso, establece la base de la acción, ¿sí? La segunda parte, que arranca aquí y termina acá, lo que logra es extiende la base de la acción. ¿Qué significa esto? Cuando un ser humano empezó a darse cuenta, pasó de esas primeras 4 partes, está entendiendo cuál es su plan del alma, ¿sí? Y al ir entendiendo cuál es su plan del alma, tener esta claridad, inmediatamente él dice, yo esto, ¿cómo lo voy a materializar en la tierra? Porque es que un plan del alma es para que se cumpla aquí en la tierra, ¿cierto? Y entonces, lo que se trata es de extender la base de esa acción. La base es el plan del alma. ¿Cómo hago para que esa base se cumpla en la tierra? ¿Cierto? Entonces, vámonos a este tono 5, que lo que nos pide ese tono 5 es comandar, que se refiere a yo soy el comandante de esta nave. Para que este propósito se cumpla en la tierra, yo tengo que ser el comandante de esto, que es mi cuerpo, que es mi propia nave. O sea, nadie más puede interferir en mi proceso, nadie más puede decidir por mí, nadie más puede decirme qué hacer. Yo soy el comandante, yo soy el líder de mi propia vida, ¿sí? Y acá aparece un animal muy bonito que es el pavo real. Si ustedes miran, ahí la onda encantada cambia de dirección, ¿sí? La onda encantada cambia de dirección, o sea, para yo coger esto y darle esta vuelta se requiere mucha fuerza, se requiere poder. Por eso este es el tono de comandar o liderar. Quien no tiene esa capacidad de poder y de tener esa fuerza, no es capaz de dar esta vuelta. Y este plan del alma se queda toda la vida como en un plano etérico, sutil, en unas ideales, en unos sueños, en unas ilusiones que nunca se van a cumplir porque no es capaz de asumir el liderazgo sobre sí mismo.
El pavo real viene a mostrarnos eso, ¿cierto? Porque el pavo real es un animal, dentro de los pavos reales es el macho el que tiene esta cola esplendorosa llena de colores, ¿cierto? Voy a hacer una cosa, me salgo del foco, ay perdón, lo tenía aquí a mi lado. El pavo real, que es este animalito, es un animal cuya cola en el macho es el que tiene todo ese esplendor de colores. Y el pavo real, cuando hace esto, lo exhibe con todo el orgullo, ¿sí? Es orgulloso de quién es, ¿cierto? Él sabe quién es y se muestra con todo el orgullo, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, quien hace eso es el macho. Lo que nos está diciendo, este poder de comandar y liderar la vida, aunque esta es la onda encantada y es el lado femenino de la carta maya, este poder lo asumimos nosotros desde asumir ese masculino que es capaz de enfrentar, que es capaz de crear, que tiene foco, que tiene fuerza, que es orgulloso de sí mismo, ¿cierto? Y por eso aparece el animal. Y ese es el que tiene toda la fuerza para que esta onda encantada cambie de dirección. Entonces, para que esta base de la acción se extienda, lo primero que todo ser humano tendría que tener es ese poder de decir: yo soy orgulloso de quién soy, y el comandante de esta nave solo soy yo, nadie más lo va a hacer, ¿sí? Y ahí arrancamos en este sentido, ¿sí? Esta extensión de la base de la acción lo que busca es materializar en la tierra ese propósito, ¿sí? El tono rítmico lo que nos pide es equilibrar, ¿sí? Ese equilibrio en el tono rítmico se conoce como un equilibrio orgánico, ¿cierto? Entonces es empezar a reconocer que si yo estoy liderando desde donde debo liderar, desde quien realmente soy yo manifiesto equilibrio orgánico. Y entonces es muy bonito porque el equilibrio orgánico se descubre súper fácil, porque el equilibrio orgánico es el equilibrio en el cuerpo, en mis órganos, en mí mismo como un organismo, ¿cierto? Y entonces, si realmente yo lo tengo, si yo lo tengo o no lo tengo, no me puedo decir mentiras, porque lo veo en mi cuerpo. O sea, si yo engordo mucho, no estoy en equilibrio orgánico. Si yo me enflaquezco mucho, no estoy en equilibrio orgánico. Si yo duermo mal en la noche, no estoy en equilibrio orgánico. Si en el día me mantengo con sueño, no estoy en equilibrio orgánico, ¿cierto? Si los alimentos me caen mal todo el tiempo y yo no sé qué es lo que debo comer, no estoy en equilibrio orgánico. Si hay días que me da mucha ansiedad y como mucho, no estoy en equilibrio orgánico. Si hay días que soy inapetente y no como nada, no estoy en equilibrio orgánico, ¿cierto? Si mi digestión es mala, no estoy en equilibrio orgánico. Si estoy estreñido, no estoy en equilibrio orgánico. Si estoy estítico, no estoy en equilibrio orgánico, ¿cierto? En general, todo lo que el cuerpo manifieste en desequilibrio es porque yo no estoy en desequilibrio orgánico. Entonces, ante cada decisión que yo tome para orientar mi vida en la tierra, porque esto define el proceso en la tierra, si la reacción de mi cuerpo es una reacción adversa, yo no estoy en equilibrio orgánico y me debería de volver aquí a preguntarme si yo realmente estoy tomando la decisión desde mi propio poder o me está dando miedo a asumir mi propio poder, ¿sí? Paso número 3. Paso número 3 dentro de esta parte de la onda encantada, que es el tono 7. Aquí es donde nosotros asumimos el poder de canalizar. Canalizar no es otra cosa más que dejarnos inspirar por nuestro propio espíritu, por ese ser divino que habita en nosotros. La mayoría de las personas piensan que la capacidad de canalizar, para quienes conozcan el término, es simplemente dejar que una energía entre en ti y que esa energía hable por ti, ¿cierto? En este caso, digamos que hay personas que canalizan ángeles o hay personas que canalizan seres superiores y esos dos seres hablan a través de ellos, maestros de otras dimensiones, ¿cierto? Pero digamos que no es que yo tenga que alcanzar ese poder de canalización, pero lo que cada ser humano sí tiene es la obligación de canalizar como mínimo su propio ser,
que es saberse escuchar a sí mismo, dejarse guiar y dejarse inspirar por esa esencia superior que lo habita. Todos los seres humanos tenemos el deber, porque es un deber, de alcanzar ese estado de escucha en la cual yo me conecto con el ser superior. ¿Sí? Y de eso se trata este poder de canalización. Entonces hasta aquí volvemos a llegar a lo mismo. Hasta este punto, todo lo que pasaba de acá para atrás era el destino. ¿Cierto? O sea, esta parte está, digamos, muy conectada con todo el espíritu de lucha que los seres humanos tenemos con el plan del alma que escogimos. Porque empezamos a pelear contra él y creemos que se trata de algo que se me está imponiendo, entonces yo quiero luchar contra eso, no, yo quiero otra cosa, ¿cierto? Y después me empiezo a dar cuenta en algún momento que cuando esto va pasando y va fluyendo y llego hasta acá, yo ya entiendo todos los caminos que me llevaron hasta acá, y a partir de este punto yo puedo empezar a vivir esto por voluntad, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Adicionalmente, cuando una persona logra conectarse con su chakra corona y ver lo que ese espíritu le está diciendo, empieza a darse cuenta que la vida no se trata de una lucha entre el poder femenino y masculino que habita en él, ¿cierto? Empieza a darse cuenta que esos dos poderes están ahí y que esos dos poderes deben trabajar en común, en comunión, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque este tramo de la onda encantada yo lo defino como si fuera una carrera de relevos, ¿cierto? Cuando la carrera arranca acá, este pavo real, que es el símbolo del poder masculino, tomó el testigo, que es lo que no pasa en una carrera de relevos, y él lo inició, porque él es el que tiene la fuerza, él es el que crea la empresa, él es el que te impulsa a hacer las cosas, es el que manifiesta lo primero, ¿cierto? O sea, como las ganas, el foco, todo lo hace. Por ejemplo, yo invertí y creé un restaurante y lo monté, y está listo, lo monté, eso hace el masculino, arrancó, tiene la fuerza para hacerlo, y arranca. Y cuando llega a este punto, el masculino pierde la atención con mucha facilidad, ¿cierto? Y entonces en este punto que logra ese equilibrio de esos poderes femenino y masculino, que ese poder femenino y masculino entran en armonía en él empieza a pasarle ese testigo al poder femenino, porque a partir de ahí el poder femenino, y si ustedes se acuerdan cuando explicamos al principio con el cuerpo humano aquí, hicimos la onda alrededor del cuerpo humano, el lado a partir del 8 en adelante estábamos en el lado izquierdo del cuerpo, que era todo lo que representaba el femenino. Entonces aquí es donde el femenino recibe el testigo y empieza a hacer esa carrera de relevos, y el femenino, como es el más espiritual, más introspectivo, empieza a darse cuenta que ya no se trata de luchar contra el destino, sino de usar su libre voluntad, la libre voluntad de la que fuimos dotados, para continuar esta onda encantada, ¿sí? Entonces el primer paso que hay que hacer acá es integrar, que esa palabra integrar se refiere a entrar en coherencia con todo lo que aprendimos hacia atrás, ¿cierto? Integrar es lo que veíamos antes, es aprender a que lo que yo piense, lo que yo diga, lo que yo sienta, lo que yo haga, lo que yo desee y lo que yo manifieste sean lo mismo. Ese es el proceso de integración. Y cuando yo paso, este es el primer filtro. Si yo paso por ese proceso de integración, alcanzo en este tono a realizar o a materializar, ¿sí? Y digamos que este es el culmen de la onda encantada, porque ya mi misión se materializó o se realizó en la tierra. El animal de poder ahí es el jaguar. En maya, el jaguar es de símbolo femenino, porque son las hembras en los felinos las que cazan, ¿cierto? Porque ellas son las que son capaces de sostener la atención en su presa el tiempo que sea necesario hasta que llegue el momento oportuno de la caza, ¿cierto? Que es el acecho.
esa profundidad del acecho femenino que está ahí pendiente, esperando el momento exacto para poder cazar. Y entonces esta esquina representa el símbolo del poder femenino, porque el femenino logra sostener en el tiempo la atención para poder materializar el deseo que se inició acá. Entonces, si volvemos al ejemplo del restaurante, el masculino va a perder la atención por acá en algún momento, pero si hago yo el relevo adecuado con ese poder femenino que entra en equilibrio con el masculino, yo empiezo a decir, esto requiere que yo venga todos los días, no puedo descuidar el restaurante, tengo que estar pendiente de lo que se vende y de lo que yo estoy gastando, a ver si el restaurante está siendo productivo, a ver si ya pasamos un punto de equilibrio, tengo que invertir más en acreditar el negocio. El femenino no suelta la atención, él sabe que las cosas requieren tiempo y él invierte, busca formas, hace todo lo posible para llegar a la materialización. Y así llegamos aquí al tono solar, que es el tono de la materialización, representado como símbolo del poder femenino. A partir de acá, arranca este proceso en el cual la acción, se me olvidó la palabra clave, lo voy a buscar. A partir de acá, a partir de este punto, nosotros hacemos otro proceso que se llama, lo voy a hacer al otro lado para poder escribir acá, este convierte la acción, ¿sí? Hasta este punto los seres humanos entendíamos que ese proceso de materialización de una misión era un proceso individual. O sea, yo vine a materializar una misión y es mi misión. Entonces es como un proceso individual. Pero cuando empezamos a hacer este proceso de ascensión nuevamente de la onda encantada, basados en la fuerza de este poder femenino que fue capaz de volver a voltear esta onda encantada para que subiera, convertir la base de la acción significa que yo me empiezo a dar cuenta que toda misión personal está vinculada a una misión colectiva, ¿sí? Que todo lo que yo hice por mí, de alguna forma, se le va a devolver al universo y a la humanidad, a esta tierra a la cual yo pertenezco, ¿sí? Entonces, de acá para allá, ese poder femenino dice, no basta con que yo materialice mi misión, sino que yo también tengo que vincular esta misión al colectivo. Entonces, lo primero que ella se dice es, para poder hacerlo, me tengo que perfeccionar. Entonces, lo que este tono me pide es perfecto. Qué pena que va a quedar mal partido, pero es perfeccionar, ¿sí? Todo lo que yo haya aprendido a hacer, lo tengo que ir haciendo cada vez mejor, ¿cierto? Yo siempre lo digo aquí, es como cuando uno construye un prototipo. En cualquier cosa, los ingenieros o a quien le corresponda construyen un prototipo. El primer prototipo nunca es perfecto. Pero eso no nos detiene en este trabajo. Uno sigue insistiendo hasta que yo llego y hago algo hacia el principio yo diga me quedó feíto, pero yo ya lo conseguí. Y entonces a partir de ahí yo digo yo lo puedo seguir haciendo y como yo ya aprendí de todo el proceso, yo lo puedo seguir haciendo cada vez mejor, ¿sí? Y esa es esa búsqueda. A partir de este punto empezamos a buscar cómo perfeccionar esa misión, cómo hacerla cada vez más fácil, cómo hacerla cada vez más amorosa, cómo hacerla cada vez más fluida, cómo hacerla cada vez más sencilla, cómo hacerla cada vez más simple, ¿sí? Porque al principio lo hicimos como de una forma muy complicada y el proceso de perfeccionamiento siempre es un proceso en el cual los seres humanos empezamos a darnos cuenta que la vida es simple, que la vida es sencilla, que me he puesto demasiadas arandelas, que para poder cumplir mi misión debo soltar cosas, debo dejar cargas, debo desamarrarme de cosas, ¿cierto? Y por eso se hace más simple y se hace más sencillo, ¿sí? Paso número 2, de este proceso de conversión es liberar, que empata con todo lo que estaba diciendo. Al llegar ahí, yo comprendo que lo siguiente que yo tengo que hacer es liberarme de todo lo que me está estorbando. Que hay cosas que yo he venido haciendo y repitiendo, que hay cosas a las que me he apegado, que hay cosas que me están obstruyendo el ascenso de esta energía. Y entonces yo me libero, yo la suelto,
Si yo he hecho todo este trabajo en orden de forma tranquila, yo me libero con tranquilidad igual. ¿Sí? Y al llegar a esta esquina, este realmente es el tono de la cooperación. Este es para cooperar. ¿Por qué razón? Solo un ser humano que se haya trabajado a sí mismo adquiere la habilidad de cooperar con la conciencia colectiva universal. ¿Cierto? Si ustedes miran, la mayor parte de los seres humanos que se dedican a los voluntariados o al llamado servicio, lo hacen desde su necesidad, o sea, desde lo que ellos quieren para ellos, desde lo que a ellos les hace falta, desde lo que ellos no han conseguido, ¿cierto? Y por eso casi todo lo que los seres humanos servimos a los demás, lo hacemos siempre con un sentido de factura de cobro. O sea, yo siempre tengo una cuenta de cobro pendiente con el otro porque yo le serví, ¿cierto? Yo siempre estoy esperando algo a cambio de. Yo siempre tengo la necesidad de que eso que yo hice me devuelva, ¿cierto? Porque yo estoy sirviendo desde mi necesidad, porque yo no me he trabajado a mí mismo. O sea, yo todavía no estoy lleno de mí mismo. Cuando yo materializo esto, materializo mi misión, mi propósito, el mío, en la tierra, asumiendo mi propio liderazgo, siendo orgulloso de quién soy. Entonces, cuando yo llego aquí y empiezo a hacer esto, yo cada vez estoy más lleno de mí mismo. Yo no necesito que nadie venga a llenarme nada. Es que yo ya estoy completo. Y entonces ese ser humano es capaz de cooperar con toda la tranquilidad. Está preparado para cooperar con la conciencia colectiva. Y al final llegamos al tono cósmico, que es el tono, en este último pedacito, la onda encantada trasciende la acción. O sea, todo lo que nosotros, toda la misión que nosotros vinimos a cumplir trascendió y dejó un legado para la humanidad. ¿Sí? O sea, la acción principal de esto es trascender. ¿Sí? Y el animal de poder, como les prometí que les iba a decir solo las esquinas, es la tortuga. Porque la tortuga es símbolo de longevidad, porque ellas viven hasta más de 300 años, y es símbolo también de sabiduría, de paciencia, de perseverancia. Entonces al final, lo que trasciende, lo que deja un legado, es lo que es longevo, lo que permanece en el tiempo, ¿cierto? Todos los seres humanos vamos a dejar un legado. La pregunta es, ¿yo quiero dejar mi legado en luz o quiero dejar mi legado en sombra? Como en alguna parte del video ya habíamos hablado. Y entonces, hacer todo este trabajo en conciencia es, digamos, motivado por las ganas de dejar un legado de sabiduría en luz, no de sabiduría en sombra. Para que esto que yo vine a aprender, lo aprenda también, que sea un legado de luz para la humanidad. Ese es el llamado al hacerme una carta maya, que yo descubra eso. ¿Sí? El último llamado. Al principio nos enfocamos más en el oráculo del destino y después empezamos a integrar todo esto. ¿Sí? Les voy a hacer un último recorrido por la onda encantada, porque la onda encantada al final, hay una onda encantada, aunque hay ondas encantadas para cada ser humano, hay una onda encantada que es la onda encantada que todo ser humano debe aprender. ¿Sí? En la onda encantada yo también puedo hacer un recorrido. Si ustedes se acuerdan de las 7 leyes universales, la última ley universal es el amor, ¿cierto? Y si ustedes miraran, por ejemplo, hasta desde un sentido religioso, ¿cierto? Y que lo podríamos inclusive descontextualizar de ese sentido religioso, Jesús en algún momento nos dijo, todos los mandamientos se pueden resumir en uno solo: ámate a mí mismo, o ama a los demás como te amas a mí mismo, a ti mismo, perdón. Entonces, y la última ley que está relacionada con el chakra corona es la ley de amor, ¿cierto? Entonces, realmente al final el trabajo principal que todo ser humano tiene que hacer, su misión principal, es
aprender e integrar lo que significa amar, ¿cierto? Entonces, la onda encantada explica lo mismo, es un proceso para aprender a amar, ¿cierto? En ese proceso de aprender a amar, desde el 1 hasta el 6, al llegar aquí, el 6 en nosotros ancla el poder del amor de tercera dimensión, ¿cierto? Entonces, ese amor de tercera dimensión, voy a borrar estas primeras partes, ese amor de tercera dimensión es lo que nosotros llamamos un amor condicionado, porque el amor de tercera dimensión es condicionado, o sea, es un amor en el cual es imparitable que exista el equilibrio, que es lo que llega hasta acá. O sea, por ejemplo, están en equilibrio una relación de amor, sea laboral, porque todas son relaciones de amor, por eso precisamente habla de que la onda encantada es integrar el amor a todo lo que hacemos. Entonces, están en equilibrio si yo soy capaz de recibir solo un 10%, porque doy el 90% del tiempo, y me relaciono con personas que necesitan recibir el 90% del tiempo para poder que estemos en equilibrio. Y resulta que eso es equilibrio. Si yo creo que solo me merezco recibir el 10% y que tengo que dar el 90%, me voy a relacionar con personas que creen que se merecen recibir el 90% del tiempo y apenas darán un 10%, ¿cierto? Eso es un equilibrio perfecto. Pero esto empieza a caminar, esta onda encantada en cada uno de nosotros empieza a mover, que es su propio proceso de vida para descubrir su misión. Y en algún momento esta persona va a decir, no, pero ¿cómo así? A mí no me basta eso. Yo necesito que ese equilibrio sea diferente. Entonces yo ya llego y digo, bueno, yo necesito, o yo voy a dar el 40%, ¿sí? Y la otra persona va a recibir el 60% del tiempo, ¿sí? Y eso es una manifestación nuevamente del equilibrio, hasta que llegamos a este tono 6, donde se manifiesta el equilibrio del amor condicionado, ¿cierto? Que es, para amarnos necesitamos una condición, yo te doy, tú me das, ¿cierto? Cuando llegamos aquí, nosotros ya comprendemos que en el amor de tercera dimensión yo tengo que dar y recibir el mismo 50%, lo mismo que el otro, da y recibe el mismo 50%. Y cuando llegamos a este punto, entonces nosotros establecemos ese tipo de equilibrio. Yo me doy, tú me das. Entonces, como estamos en equilibrio, manifestamos equilibrio en el cuerpo, un equilibrio orgánico. Yo estoy ahí. Pero el universo no se trata solo de eso. Cuando nosotros llegamos al tono 7, descubrimos que hay algo más, que existe algo llamado amor de cuarta dimensión, porque hacia allá es donde vamos, ese es el sentido evolutivo de la vida. Entonces yo empiezo a tener nociones en este punto, al abrir este chakra corona, de lo que significa el amor de cuarta dimensión. Y el amor de cuarta dimensión es un amor en expansión. Y este amor, ¿cómo se va a expandir si yo todo el tiempo estoy esperando que si yo doy, estoy esperando que el otro me dé? Cuando el otro me da, entonces yo sé que puedo dar otro poco más, ¿cierto? Ahí no hay forma de que exista la expansión. Pero a partir de este punto empiezo a sentir eso. Cuando llego, digamos que el siguiente parte del recorrido va del 7 al 10. En el 10 hay una parte muy importante ahí, es que su animal de poder del 10 es el perro. Y el perro es el símbolo del amor incondicional. Y el amor de cuarta dimensión es el amor sin condiciones. ¿De qué se trata eso? Como yo ya alcancé este equilibrio, los seres que han alcanzado realmente este equilibrio no tienen que estarse preocupando de si dan, de si el otro les va a dar. Porque por naturaleza, por correspondencia, por armonía, por evolución, por polaridad, por manifestación, ellos van a recibir amor. Y ahí les cité todas las leyes en orden. Ellos van a recibir amor porque dan amor, ¿cierto? Entonces yo dejo de preocuparme por esto. ¿Y qué pasa cuando me dejo de preocupar? Que si yo lo deseo, puedo dar hasta el 60%. Cuando yo doy el 60%, me rodeo de personas que son capaces de dar el 60%. Que si esto continúa, yo soy capaz de dar hasta mi 100%.
y me rodeo de personas que son capaces de dar hasta su 100%. ¿Sí? Y entonces al final, esta suma inicial solo daba un 100, pero esta ya da un 120, pero esta ya da un 200, y esto puede seguir creciendo, porque el amor incondicional se trata de la expansión del amor. ¿Sí? Yo ya no tengo que estar preocupado por eso porque yo ya alcancé aquí el equilibrio, ¿cierto? Y ese tipo de ser humano, al pasar de este punto de la onda encantada, deja de estarse preocupando tanto porque recibe a cambio de lo que hace, porque él sabe que siempre va a recibir aún más de lo que hace. O sea, que si él da más, va a recibir más, que si él hace más, va a recibir más. Si él entrega más amor, lo van a amar más. El universo lo va a amar más a través de todo lo que le entrega, ¿cierto? Y por eso alcanza este punto, que nos perfeccionamos es a través del amor. Y el amor, para perfeccionarnos a través del amor, es porque alcanzamos este sentido del amor incondicional, que significa el amor de cuarta dimensión, que es amarnos sin condiciones, ¿sí? Es una conexión mucho más profunda desde el espíritu de cada uno de nosotros. Yo me conecto con el otro espíritu y desde ahí me conecto desde el amor, ¿sí? Y a partir de acá, como se trata de empezar a devolverle al mundo, ¿yo qué le voy a devolver? Empezamos del 10 al 13 a trabajar una cosa que se llama el amor infinito, ¿cierto? O sea, a esa búsqueda del amor infinito es la búsqueda de entrar en la edad del sol, ¿cierto? Esa edad del sol significa que nosotros vamos a ser como soles, que vamos a iluminar porque mi función es iluminar. ¿Quién de nosotros se ha sentado a pensar si el sol está aquí sentado diciendo aquel está haciendo las cosas bien o las cosas mal? No, yo hoy no le voy a dar la luz a aquel, pero a aquel sí se las voy a dar. El sol ilumina porque ese es su trabajo, él ilumina porque esa es la edad del sol, él vino a iluminar. Ella no se está preguntando por qué ilumina o por qué no, él simplemente ilumina, todo el tiempo está iluminando. Eso fue lo que él escogió hacer, y eso es lo que se llama el amor infinito. Yo amo porque amo, pero es que no existe otra razón. O sea, no tiene que pasar nada afuera para que yo ame algo afuera. Yo lo amo todo, yo me amo a mí mismo, y como me amo tan profundamente a mí mismo, amo todo lo que yo reflejo. Todo lo que está afuera es un reflejo mío, yo lo amo por igual, ¿cierto? Y eso es lo que ya alcanzamos a este lado, que es el amor infinito. Entonces partimos del amor condicionado. Lo voy a parar aquí para descubrir el amor incondicional, para alcanzar, voy a borrar acá, el amor infinito. Es más, así no, el amor infinito. ¿Sí? Que si ustedes miran, el 8, el infinito es como un 8 al revés. Si yo le trazara una rayita, esto es como una onda encantada y esto es como una onda encantada que se hacen reflejo una de la otra. Al final se cumple esa onda encantada. Inclusive a nivel de chakras, cuando uno mira la ascensión de la energía Kundalini, eso tiene un nombre en el hinduismo, pero en este momento se me olvidó. Esos son los nadis, las formas en las que la energía circula a través de nuestros centros energéticos. Y una de las formas más importantes de circulación es que ella hace así, pasa, este es el chakra raíz, este es el chakra corazón, y este es el corona. La energía asciende haciendo esta forma, que es un nadi, y desciende haciendo esta forma. Y cuando logra ascender y descender, forma ese 8, que es el símbolo de la energía del amor infinito. Entonces ahí está explicado de otra forma, digamos muy rápido, que es una onda encantada. La misión fundamental de todo ser humano es ser amor infinito. ¿Sí? Esa es la misión de todo ser humano, no hay otra. Yo le puedo buscar otros nombres, pero al final, si yo me voy a concentrar en una sola cosa, es ser amor infinito. ¿Sí? Y digamos que ahí ya terminamos esta introducción de lo que es la onda encantada y de lo que una persona puede recibir o se puede encontrar a la hora de hacerse una carta maya, que es el sentido principal de hacer estos videos.
para que nadie llegue aquí a hacerse una carta maya sin entender o sin tener, digamos, un punto de partida de qué puede esperar. Muchas gracias a todos, espero que esto haya sido muy instructivo para cada uno, para todos aquellos que tengan la inquietud de llegarse a hacer una carta maya. Muchas gracias.